Esto es en directo el programa número 48 a través de Ecuador Inmediato y sus plataformas. Hacemos noticias siempre con nuestros entrevistados. En esta ocasión, como lo he mencionado, el señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, nos acompaña. Le quiero pedir muy gentilmente a nuestro público que al darle la bienvenida al señor presidente del Consejo de la Judicatura, mantengamos la altura necesaria en esta entrevista. Cuando yo invito a alguien, es para manejar un diálogo, no para ningún tipo de ofensas de ningún tipo, como se acostumbran en redes sociales. Yo confío mucho en el público de Ecuador Inmediato. Confío en su cultura y en su nivel, de manera que no me fallen. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Lo tomo como una deferencia, como le dije, en que el sábado tarde y sin embargo usted está dispuesto a atendernos. Señor presidente, empiezo directo. ¿Cuál es el estado actual de la justicia? ¿Cómo lo definiría? Presidente Terán, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches con toda la ciudadanía. También confío muchísimo en la ciudadanía, en el pueblo ecuatoriano. El estado actual de la justicia es realmente grave. Hay un déficit que faltan 200 jueces. Así es como le he encontrado. Faltan por lo menos del 40% de servidores en lo que es el área jurisdiccional, amén también de la ausencia de servidores en la parte administrativa, sin contar de que no hay el presupuesto apropiado para el mantenimiento de las infraestructuras, para los suministros. También los derechos sociales se han visto afectados, cientos de servidores judiciales que ya han cumplido su edad y que no existe ese presupuesto para poderlos jubilar, y que pese a ello se ven obligados a seguir prestando sus servicios sin que haya una respuesta del gobierno central. El Consejo de la Judicatura no maneja la chequera se maneja desde el Poder Ejecutivo, y ante esta cuestión de que no ha habido la buena voluntad de entregar esos recursos, es que se ha propuesto una garantía jurisdiccional de acción de protección en defensa de todos los ciudadanos ecuatorianos, y se declaró vulnerado el derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. No se declaró vulnerado el derecho de Wilman Terán, se declaró vulnerado el derecho de la ciudadanía al acceso a la justicia, porque yo como persona emprendí esa acción porque estaba observando que eso es lo que sucedía Pero, y que se requería tomar medidas y acciones prontas, oportunas e inmediatas para recuperar, uno, la institucionalidad; dos, algo que yo lo denominaría respeto señorial, la majestad que debe de caracterizar a la justicia, para que no haya las malas críticas de que hay demoras pero claro, o injustificadas, sea, ahora, sin todas duda las alguna, cosas. Todo está entiendo, conectado. entiendo la circunstancia, pero le pregunto, ¿cómo se siente usted con la calidad moral de la justicia en el Ecuador? Vea, usted está en medio, usted, Consejo de la Judicatura, usted es justicia del Ecuador, están en medio de controversias, jueces cuestionados, acciones constitucionales criticadas, abuso del derecho. ¿Cómo se siente, presidente? Bueno, con todo el ánimo, el optimismo de hacer lo que tengo que hacer. Se habla bastante de cuestionamientos a garantías jurisdiccionales. Estas tienen que pasar un procedimiento. Yo solicito encarecidamente a la ciudadanía: actíveme a través de los procedimientos y los mecanismos legales, presentar denuncias. Es que la Corte Constitucional del Ecuador limita de que no se puede sancionar a un juez por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable por esos errores si no hay previamente una declaratoria jurisdiccional. Y la Corte Nacional, el Pleno, reguló de que el Consejo de la Judicatura no puede emitir medidas preventivas si no hay la declaratoria jurisdiccional previa. En consecuencia, tiene que la ciudadanía activarse para que llegue de esta forma eh, el insumo que se necesita para poder procesar. No ¿Cómo se es siente? cuestión. Vea, presidente, yo le entiendo, pero lo que usted me está diciendo es corrupción, pues. Y da la Eso casualidad de que la ciudadanía, frente a una justicia corrupta, no puede actuar o no quiere actuar. hay otra cuestión.
hay que evitar la complicidad social. No denuncian los actos de irregularidad. No es suficiente un Twitter. El mediatismo no es el camino civilizado de la sociedad. Entonces, yo me siento realmente con mucha fortaleza. Hemos triplicado el número de sanciones frente al ejercicio 2022. Sí, como que sonara lindo, no suena bonito para No, mí, para nada, para nada. pero eso es parte de lo que estoy haciendo en la lucha contra la corrupción, que sí, tenemos sesiones a veces a medianoche, a veces han sido en altas horas de la noche, muy de mañana, etcétera, todos los días sin diferenciar de domingo a domingo, desde febrero que ingresé a trabajar. Sí, ¿y sabe por qué, Francisco? Cuando llegué y vi el archivo de control disciplinario, imagínese todo el represamiento que encontré. No logro comprender ese nivel de represamiento. Claro, Pero es que da la impresión, señor presidente, de que está montado todo un esquema de corrupción en la justicia. Y vea, le voy a denunciar algo que nos llegó anticipando cómo íbamos a hacer la entrevista con usted. Nos llegó a nuestra redacción esta denuncia. Verá, tenemos información sobre sorteos irregulares de varios casos en Ambato. Los afectados alertan que los sorteos se hacen en forma manual, por eso les digo, está montado todo un esquema de corrupción. Los sorteos de los juicios se los hacen en forma manual, aunque deberían ser automáticos, ¿verdad? Se daría para Francisco, favorecer, pero ya, tiene se la daría, documentación. espérese un ratito, se daría para favorecer a los grupos económicos del sector, ¿no es cierto? Vea, se ha creado hasta un reglamento interno de ese tipo de sorteos, para que los jueces esto lo manejen a discreción, ¿verdad? Ya se han presentado varios escritos y denuncias ante el director del Consejo de la Judicatura del Tungurahua. No hay respuesta. Ambato, aquí en Quito tuvimos lo mismo antes de su presidencia. Y en varias provincias se denuncia esto. Hay una forma manual de manejar los juicios. Eso es corrupción. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Oiga, qué indignante lo que usted está indicando. A ver, un sorteo manual tiene que darse bajo ciertas características y ciertos protocolos cuando hay el caso extremo de que, al ejemplo que me entienda la ciudadanía, se fue la luz, se cortó el internet, es decir, casos de fuerza mayor. Eso está normado, pero no puede haber un sorteo manual. Permanente. No puede haber. Y le ruego muy gentilmente, Francisco, que me haga llegar eso y dele seguimiento conmigo y mire cómo actuamos allí. Por interno le Porque, haré llegar, señor presidente. muchas gracias. Hace Por dos interno lo semanas haré llegar. estuve en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Yo hago bastante territorio. Hicimos allí la mesa de justicia, seguridad y verdad. Una mesa que vamos haciendo con el Consejo de la Judicatura y las principales autoridades locales de cada provincia. Ya vamos haciendo 9 mesas. Y allí sí recibí las denuncias de que estaban muy demorados los procesos disciplinarios en Tungurahua. Hice un llamado de atención y ya empezaron a trabajar, pero nunca me hablaron del tema que me está diciendo. Y si es así, pues los honestos no teman. Vamos contra Tómelo los... en cuenta, señor presidente. Solo Sí, tómelo en cuenta y me alegrará que intervenga. Señor presidente, usted era el niño mimado, pues, de... Cuando usted era juez y era anticorreísta, pues era el niño mimado de Teleamazonas. Y de los... Sí, era el parece. niño mimado. No, 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 no. Ahora resulta que como hay un conflicto en la Corte Nacional de Justicia versus el Consejo de la Judicatura, como hay un problema entre Iván Saquicela y Wilman Terán, ahora usted dejó de ser el niño mimado. Yo sí quiero preguntarle al frente al país qué pasó y por qué los dos entes de la justicia ecuatoriana llegaron al enfrentamiento que estamos viendo. Presidente Wilman Terán. Muchas gracias. Enfrentamiento cuando uno sale a dar respuesta a ello. Lo que está siendo víctima en general la función judicial es un ataque sistemático y generalizado de diferentes actores, y ¿Entre entre cuáles ellos son? diferentes actores mediáticos y también hoy por hoy actores públicos.
y vemos de que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace unas semanas atrás, en efecto, dio unas declaraciones que luego tres salas de la Corte Nacional de Justicia indicaron de que eso no era una resolución del Pleno, que no No, no, había... señor, espérese un segundo, no fueron declaraciones. Fue un pronunciamiento, pues. Es Así que es, adujeron que toda la corte se había pronunciado en contra suyo. Después que tres y no, salas salgan a decir, eso no es verdad, ni siquiera estaba en el es, orden del día, es distinto. y no está Pero, en ¿por el qué se acta. da eso? ¿Por qué se da eso? Yo Explíquele quiero, al yo país. quiero indicarle de que me sorprendió bastante, pues estando hablando por teléfono de manera normal, natural. Seguramente alguien le condujo. Lo que quieren es intervenir en el concurso de la renovación parcial de jueces de la Va por Corte ahí. Nacional de Justicia. Seguramente, tal vez estará iniciando una campaña anticipada mediática para una reelección. No lo sé, no lo sé. Le he escuchado hablar de tantas cosas y lo que yo me sorprende es que los jueces hablan a través de sentencias. Entonces, no puede salir a hacer alusiones porque debe de dar el ejemplo al resto de jueces a nivel nacional, porque ellos también son sujetos de responsabilidad. No es que podrían estar libremente expresando cualquier situación. Le quiero pedir una respuesta concreta, muy concreta. Esta semana se evidenció un audio en el que interviene justo el doctor Iván Saquicela para observar el comportamiento entre Diana Salazar y la jueza Camacho. Y él, en el caso Bochornos, perdón, digo, Sobornos, en ese caso, usted también sentenció, pues es que da la casualidad de que usted sentencia en el caso Sobornos y ahora se desata esta controversia. Disculpe, señor presidente, ¿cómo tomó usted las declaraciones o las expresiones de Iván Saquicela justo en el caso Sobornos? ¿Cómo reacciona usted ante una actuación de la jueza Camacho y Diana Salazar que bien podría originar la nulidad del proceso? Presidente Wilman Terán. Muchas gracias. Bueno, Francisco, hay que entender que cada juez en cada fase tiene tareas determinadas en el proceso. Uh -huh. Entonces, en la tarea que yo asumí cuando fui juez de apelación en ese caso, no tenía esa tarea de supervisión que la ha tenido Iván Saquicela en su momento como juez. El expresar algo que ha observado en el proceso y denotar ante la sociedad que ha actuado de manera distinta puede estar riñendo con los estándares de transparencia, de verdad, de confianza. Si eso lo dice en ese caso, ¿qué pasará en otros casos? ¿Habrá acaso esta costumbre de manejar así los procesos? Yo recuerdo cuando era juez, no lo he olvidado, el máximo hermetismo, prudencia y la observación nítida, intacta sobre el proceso, sin hacer ningún comentario fuera a las ventanas públicas. El juez no puede hacer eso. Es más, se convierte en un hermetismo donde no puede ni siquiera hablar más de lo que dictó sentencia y resolución. Yo no puedo hablarle más porque lo que fue mi trabajo se refleja en una sentencia que firmé de apelación. Correcto, pero eso bien pudo haber publicado la nulidad en ese caso, concretamente, de todo lo actuado. Hay una verdad procesal también, señor presidente. Pudo haber provocado, y eso es, pudo haber provocado, o sea, hay fórmulas, no lo sé, puede establecer nulidades, responsabilidades. Es un tema sumamente delicado Es y delicado. más delicado aún para aquel que expresa, que mira aquello y actúa de forma incoherente con esas expresiones. Habrá que analizar si en realidad serán las voces de él. Me pone a Es que, a meditar ver, también esto. exacto. El Consejo de Judicatura, por ejemplo, podría observar ese tipo de conducta del presidente Saquicela cuando él aduce de que esto es parte de la inteligencia artificial. Oiga, ¿se han enfrentado con un caso de estos o no? No ha habido casos, pero los medios tecnológicos, los medios probatorios existen. En caso de que
llegase a haber alguna viabilidad de alguna acción dentro de las potestades del Consejo de la Judicatura. Sí, Pero no, hasta no, el no hay momento que, no han activado ninguna acción. No. no hay que olvidarse que Iván Saquicela ya fue destituido por el Consejo, perdón, fue suspendido por el Consejo. Suspendido. No se olvide, Sí. doctor Saquicela. Oiga, ¿cómo entiendo el enfrentamiento entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la República? ¿Cómo lo entiendo? Le está poniendo en una controversia ya de este nivel. No solo es plata, señor presidente, por eso le dije, yo quiero observar la conducta, la situación moral también de la justicia. Por eso le pregunto, ¿cómo observa usted el enfrentamiento Bien, con el presidente Lazo? bien. Resulta de que una de las formas técnicas de lesionar o generar un golpe de estado técnico es lesionar a las funciones judiciales. Esto no solamente ha sucedido aquí en Ecuador, en diferentes países de América existe esta práctica réplica. Pues generar un ecosistema, un ambiente artificial en donde desprestigian a la función judicial, que es la base del sostén democrático. Ese desprestigio a través de infiltración política, infiltración delincuencial, etcétera. Contra eso estoy peleando, contra eso estoy luchando, porque yo creo en la justicia y creo en la democracia. Además de el señor presidente Guillermo Lazo, conforme la sentencia de apelación de la acción de protección, le dio 15 días para que satisfaga los recursos que necesita el Ecuador. Cualquiera que sea su línea ideológica, estoy seguro que sí es un hombre demócrata. Y como demócrata, debe darle ese obsequio al Ecuador, no es a Wilman Terán. Ese obsequio, que del resto me encargo y les he estado demostrando de que podemos practicar y que estamos ejecutando de manera eficiente los recursos del Estado. Yo no lo tomo como un obsequio, sino como una obligación. Así, Obligación del Estado ecuatoriano, del presidente de la República, de su gobierno frente a la justicia. Oiga, a propósito, señor presidente, ¿cómo se siente usted en medio de un conflicto de tráfico de influencias del que está acusado una parte del Consejo de la Judicatura? bueno, hay una parte, en general, hay que presumir la inocencia y considerar a toda persona sin importar quién, que tiene lealtad, dignidad, valores humanos. No hay que estigmatizar a las personas, por un lado. Por otro lado, la justicia será la que decida y tienen derecho a un juez independiente, imparcial, que les garantice el cumplimiento de las normas y que después no aparezcan audios o elementos como el que usted refería en la pregunta anterior. Ujú. Entonces, se lo merecen como cualquier otro ciudadano y en ello tiene que estar la sociedad muy vigilante porque tal cual dan el ejemplo los jueces nacionales, tiene que replicarse en todos los jueces, jueces provinciales y jueces de primer nivel. Señor presidente, ¿cómo se siente usted frente a miembros como Juan José Morillo, Marisol Barreno, Maribel Bernal. Maribel Barreno, que actuaron en nombre del presidente de la República para ese tráfico de influencias? ¿Y cómo es posible que solamente se les enjuicie a los dos y no al presidente Guillermo Lazo? Porque actuaron en nombre del presidente de la República. Que yo sepa, eso se llama interferencia en las funciones del Estado. Y algo peor, se está cometiendo un delito, que es el tráfico de influencias. Pero algo peor, el gobierno en su primer momento negó y anunció que tomaría acciones. Nunca las ha tomado. Nunca las ha tomado. Aclaro que esto fue antes de que Wilman Terán sea presidente del Consejo de la Judicatura. Francisco, yo entiendo y comprendo su forma de preguntarme esto. Su profesión es ser periodista. Yo no puedo decir, porque mi formación es abogado, he sido juez, ningún abogado puede decir de que existe el delito de tráfico de influencias mientras no exista la sentencia. Correcto. Eh, lo que yo sí le contestaría, sin pretender eludir, porque sí quiero dar una respuesta, es que
frente al ataque mediático que está habiendo con toda la indilgación de presuntas infracciones, me siento con todo el ánimo y activado, jamás bajo la moral, sino al contrario, más incentivado para limpiar y entregar al Ecuador una función judicial de dignidad. Así como no había dinero en los hospitales para sanar a la gente, si no hay dinero en la función judicial, ¿cómo vamos a curar los males sociales? Lo del presidente me queda flotando en el ambiente. Lo de, Se la dejo, se la dejo, sí, pero para el yo país creo que no. parte Al país de no ese se la dejo. Al país le hago acuerdo que este problema, el del tráfico de influencias, esto empezó desde la presidencia de la República. Y se llama debería interferencia de investigar funciones. fiscalía, debería investigar en fiscalía, y la interferencia de funciones también está en los comunicados que puso el propio presidente de la República en alusión a los vocales. La interferencia está en las declaraciones de la señora fiscal general, del señor presidente, el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es un claro ataque, como que están sincronizados, y lo que quieren es conseguir esa desestabilización de la base, de lo que sostiene el cimiento de la democracia, es la justicia. Cuidado, que sin seguridad jurídica no hay Estado. Así es, cuidado, tenemos que cuidar Sin eso. seguridad jurídica no hay Estado. Permítame preguntarle con todo el respeto que se merece, señor presidente, ¿cuál es el conflicto suyo, del Consejo de la Judicatura, de los vocales con el juez Samno Macías? Allá hay un procedimiento abierto, un procedimiento que se da por una causal en donde el proceso sumario disciplinario se estableció que interfirió en las competencias, en la independencia interna de otro servidor judicial. Eh, entonces, en ello, ese procedimiento se ha ventilado, ha presentado una garantía jurisdiccional. Igual cuando hubo la suspensión, hubieron como 16, algunas garantías jurisdiccionales, no me recuerdo ya el número preciso, fueron negadas. La última que le concedieron fue revocada por la Corte Provincial, y ante la sanción, una garantía jurisdiccional le ha sido concedida, pero no dice la garantía jurisdiccional de que no existe la infracción. Lo que alude es de que ha habido una falta de motivación. En los cuerpos colegiados, la motivación no pertenece a cada miembro. Hacemos un procedimiento parlamentario distinto al que hacen los jueces, que ellos son los autores de su motivación y redactan. Entonces, es lo que existe por el momento. Sí, Y pero eso también parece que ha alertado, porque repentinamente se vio una ráfaga de discusiones. La fiscal, la fiscal que lleva las causas con su juez se sentía afectada, pero sí hay más jueces. Sí, existe norma, cuando un juez por cualquier concepto es separado, o sea, que muera, se jubila, o es destituido, renuncia, etcétera, la misma norma manda a sortear más jueces. La sala penal tiene siete jueces nacionales. Entonces, le volvieron ¿por a poner qué al mismo. efectiva? Habría que preguntar por otro lado eso. Sí, le volvieron a poner al mismo. Es que los sorteos son manuales, señor presidente. Los sorteos son manuales. Ella ahí lo está probando, verá. Ahí hay Pero que, verá, ahí, pero tenga cuidado, presidente Terán, porque usted, por este caso de Macías, ¿usted puede terminar destituido? ¿Le pueden destituir por esto? no, yo he cumplido mi función, no hay un incumplimiento de funciones, no está dentro de la causal. Es más, atención, no ha dicho de que el acto, la conducta a la que se juzga, no juzgamos a personas, la conducta no exista. Lo que se ha dicho es de que ha habido una motivación que a los ojos de la jueza era débil, una motivación que era corta, pero no dice de que la infracción no existe. Y para ello todavía hay un recurso de apelación y hay que dejar que la justicia resuelva.
Claro, lo que pasa es que las votaciones ahí son extrañas, mayorías de dos, jueces que presuntamente actúan alcoholizados, circunstancias de votaciones distintas fuera del país. Señor presidente, ¿cómo maneja usted eso? ¿O cómo puede manejarse el Consejo de la Judicatura de esa manera? Ah, a ver, jueces alcoholizados. Si les encuentro alcoholizados alguna jueza o juez, Lo menos activamos que lo tiene que hacer es afuera. exactamente, Afuera, activamos no, no, de ninguna manera. la función judicial es sagrada, es sagrada. Si han de haber algunos compañeros, compañeras, servidores judiciales y vayan sabiendo que no se dejen descubrir, cuidado. En segundo lugar, usted se está refiriendo a la votación. Sí, Vocales, ¿no? Pues es lo que quiso decir. Lo tomaré de esa manera. Eh, en ese audio, en la conexión, hay una distorsión de aletargamiento de la voz. Y a ello, el mediatismo denominó alcoholizado. Alguien incluso en una entrevista me dijo, discúlpeme, yo soy catador de chumados. Bueno, yo debo de confiar en la lealtad, debo de confiar en la buena fe del resto de servidores públicos porque cada servidor se sirve del insumo del otro. Es así, es una conexión, todos los actos correcto, sí, están eso es verdad. por un lado. Por otro lado, a alguien se le ocurrió decir una falacia. Lo que se escucha es por cualquier cosa golpear y salir a decir cualquier desacierto. A ver, voy a tratar de explicarlo suave. Para destituir a cualquier servidor de la función judicial, incluidos los magistrados, se necesita mayoría. Así dice la nota. Hay dos clases de mayoría, la clasificación de esta, mayoría simple y mayoría calificada. Partiendo desde la Constitución, la mayoría simple es suficiente. Así dice la misma Constitución. Entonces, estuvieron al momento de votación de asumir el punto tres vocales y la mayoría de tres es dos. Entonces, al ser la mayoría de tres, dos está adoptada acorde a la normativa. Y salieron a gritar y han mentido al país de que dos, ¿cómo van a ser mayoría de cinco? Entonces parece que hay un malentendido porque alguien salió a desinformar. Dos nunca es mayoría cuando están cinco, Dos y es pero en mayoría este, cuando están tres. exactamente, porque en este caso estuvieron tres. Y es Así de mayoría simple. simple, ¿no? Exacto. Es mayoría Y la simple. ley no establece de manera clara o puntual, no dice, no diferencia si la mayoría debe ser simple o calificada. Caso contrario, las decisiones no avanzaría la cosa pública, la administración no avanzaría y requeriría siempre tener a todo el cuerpo colegiado completo. Ni la Asamblea Nacional, que son mucho más, no logra tener a veces el numérico de personas. Y eso es verdad. Cambio de timón, Exactamente. cambio de timón. ¿Por qué se ha dado el enfrentamiento con la fiscal Diana Salazar, presidente Wilman Terán? Bueno, yo no sé, habría que preguntarle a ella y no le voy a esquivar. Primera cosa, no le voy a esquivar. Habría que preguntarle a ella, pero yo me pregunto, o sea, sus declaraciones que ha salido a indicar es que de pronto dice por el juez Macías, no se está juzgando a la persona. Y he repetido una y mil veces, es la conducta. Él fue mi compañero, ex compañero en la Corte Nacional de Justicia, ninguna animadversión. ¿A quién se refiere? Porque ese es mi trabajo. Yo comprendo el trabajo que hace la señora fiscal, comprendo el trabajo que hace el señor Saguicela, comprendan el mío. Cada uno cumplimos funciones que respondemos ante el país. Entonces, repentinamente sale con ese pretexto. Entonces, la pregunta es, ¿o qué es lo que tratan de tapar? En realidad hay una cortina de humo.
O sea, entendamos si es la cortina de humo, por qué componendas, de manos de quién, ya son poderes fácticos que están detrás y que Ya, escapan de mi percepción. correcto. Vea, en el país se han cometido tantas cafaceas desde los días de Trujillo. Y el caso de la fiscal, concretamente. El caso de la fiscal Diana Salazar Méndez, que la ciudadanía, si usted se fija en las preguntas que yo tengo alrededor en el chat, le preguntan y nos preguntamos todos, ¿por qué no hay cómo controlar a la fiscal Diana Salazar? ¿Por qué nadie puede hacerlo? ¿Puede hacerlo el Consejo de la Judicatura, señor presidente? Por supuesto que pueden. Y enseguida saldrán los tuiteros, los mediateros, desinformando diciendo que no se puede. No, no, no. Tiene que hacerlo. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? No lo ha hecho porque no ha llegado al nivel de decisión del Pleno. Hay Ujú. áreas técnicas que van trabajando los diferentes insumos. Eso quiere Entonces, decir que lo están investigando ahora. deberían estar investigando. Pero es No que, le puedo, señor presidente, no le puedo indicar con certeza porque mi función no está encarrilada en esa área técnica. La correcto. función como presidente del Consejo de la Judicatura es dirigir el Pleno y establecer las líneas de política pública, de las políticas de justicia y de la respuesta que tiene que haber en el Poder Judicial. Es de eso. Claro, porque, a Francisco, ver, no no, evado. no. Y le entiendo perfectamente, sé las funciones que usted tiene como presidente, y sí, hay instancias en donde debe estarse investigando este tema. Es como cuando le corresponde a la fiscalía investigar un tema, no lo hace solamente Diana Salazar. Hay fiscalías en sus diferentes secciones que proceden a la investigación. Por eso digo, presumo, asumo que tienen que estar investigando, pero es que ya son demasiadas cosas. Los INAPAPERS, los delitos de lesa humanidad, los conflictos por Cherres, el escándalo del Gran Padrino, los conflictos con las distintas instancias del caso Yunda, el tema del plagio y demás. Oiga, señor presidente, ya son varias causas las que se van acumulando alrededor de la señora Diana Salazar. Y perdone, el Consejo de la Judicatura no puede o no debe hacer nada. El Consejo de la Judicatura debe de activarse a través de los canales apropiados y Ya, frente a todos los eventos que usted indica, debe considerarse sobre todo un pilar básico, la presunción de la inocencia. No es la señora Diana Salazar, son los actos o las conductas que lo caracterizan. A la conducta se sanciona, no a la persona. correcto. Le voy a mencionar un caso que solicitó la intervención directa del Consejo de la Judicatura, la Organización de Acción Civil, Acción Jurídica Popular, que denunció el plagio grosero de la tesis de la doctora Diana Salazar, el de la impericia de la Universidad Central, el plagio que ha sido denunciado por una veeduría a nivel internacional, el plagio que ahora es parte de una controversia muy fuerte, y digo, ustedes intentaron hacerlo en un principio y la reacción de Diana Salazar fue violenta. Ni siquiera les permitió. ¿Eso quiere decir que ya lo sacó de la escena? ¿No van a topar el tema del plagio en el Consejo de la Judicatura? ¿O sí, Wilman Terán? Te cuento la historia de eso. Eh, Aquello fue elevado a conocimiento del Pleno. Convoqué a la sesión pertinente. Al convocar a la sesión pertinente, no tuve el quórum. Al haber recibido, porque con la convocatoria yo Sí. recibo todos los insumos del área técnica, hice un conjunto de observaciones y a través de un despacho de presidencial devolví al área técnica para que satisfaga si proceden o no proceden las observaciones que yo aprecié en ese momento. Pero no me dieron quórum los vocales mismos. Y el Entonces, caso se quedó ahí. exactamente, y todavía el área técnica no me ha respondido con el conjunto de observaciones. Es algo que ¿Cómo no está le listo, responde? ¿Cómo no le responden a Wilman Terán? ¿Cómo no le responden al presidente? no dándome el quórum cuando se necesita. Ah, ya. Sí, eso yo lo conozco. Eso se puede hacer y manejar. Pero frente al tema, la reacción de Diana Salazar fue inmediata. Le amenazó con destitución, señor presidente, por interferir en la justicia,
por amenazar la integridad de la fiscalía. Oiga, usted puede ser destituido por topar el tema de Diana Salazar. ¿Cómo se le ocurre? Oiga, cuando hay mucha bulla, quiere decir que el recipiente está vacío. Entonces no tienen nada en fondo en derecho para indicar. Hacen bulla, nada más. Pero yo camino con frontalidad, con la verdad. Yo soy un jurista, no soy un político, soy un jurista. Y he venido a aplicar en derecho y a componer la función judicial por mi trayectoria de juez que conozco todito. Entonces, no puedo yo hacer un acto indebido, incorrecto, porque conozco cómo se aplica la norma y cómo se aplica la ley. En derecho. En derecho, y en derecho es como actúo. Yo quiero ver eso del caso de Diana Salazar. Yo quiero ver porque ahí se está produciendo ya un abuso del derecho en grado extremo. Usted no tiene idea de lo que están persiguiendo, por ejemplo, a todo el entorno de Acción Jurídica Popular, a sus abogados. Hay un proceso de persecución con abuso del derecho. De Diana Salazar Méndez, a la que ustedes le tienen que controlar. Porque da la impresión de que la señora es intopable. Vea, le pido, esto entre un paréntesis, revise usted, y si quiere me da un comentario. Pero ¿hasta qué punto tenemos un conflicto alrededor de la doctora Diana Salazar? Que por haber planteado la revisión de su tesis al Consejo de la Judicatura, eso es hoy un motivo de conflicto entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, la Corte del Regalo. Ese es un conflicto alrededor de Diana Salazar. ¿Por qué es tan intopable la señora fiscal? Porque es del antidiscurso. Todo lo que hacen ellos, de cualquier manera, tratan de justificarse ante la sociedad, mientras que lo que estamos haciendo desde el Consejo de la Judicatura, vamos demostrando con hechos que estamos haciendo las cosas. Esta tiene que ser la nueva forma de hacer la política, hablar con la verdad y los hechos. Los hechos, por ejemplo, de un déficit de 200 jueces sin presupuesto, he hecho un fondeo y he logrado integrar 20 jueces, ya me faltan 180. Sin plata, he logrado hacer eso. Pero cuidado, señor presidente. ¿Por qué le digo esto? Porque, y usted lo dijo al principio, me da la impresión de que el conflicto que ustedes enfrentan ahora, en el fondo, es por la elección de los jueces. Parece en que el fondo es eso. Y aquí esa disputa es adentellada limpia, pues, acuchillada, pues. O sea, no, las pandillas se quedan chiquitas, pues, es la disputa de una judicatura que a la larga o es un buen negocio o es un antro de corrupción o termina siendo un centro de poder. Alerta al país, alerta a la función judicial. Acuérdense en cómo era en la historia, cada cambio de gobierno volaba la Corte Suprema de Justicia, venía una renovación de otra, venía un nuevo gobierno, sucedía lo mismo. Con el esquema del Consejo de la Judicatura se vieron más limitados y lo máximo que pudieron hacer es la última evaluación que hubo hace 3 años aproximadamente atrás, la última evaluación parcial. Y en este momento estamos a punto de una transición. ¿Y qué es lo que quieren? Un control desaforado. Pero si la Constitución está indicando estos plazos, no han sido plazos antojadísimos. No hay cómo hacer lo que cada uno se le viene en gana. Hay que hacer lo que manda la ley, lo que manda la Constitución. Alerta a todos que no haya esa metida de mano ni esa interferencia en la justicia. La encuesta que preparó Jimmy Paul Fernández en este espacio, que es contestada al minuto, le plantea, ¿considera usted que el gobierno está persiguiendo el Consejo de la Judicatura? Sí, 94%. Sí. No, 5%. Encuesta, 179 votos inmediatos, instantáneos, en cuestión de minutos. Señor presidente, sí, esa es la imagen que se refleja. Me quedan pocas preguntas, presidente, y le quiero agradecer, insisto, la frontalidad y la apertura que usted ha tenido conmigo. Gracias a Le ustedes. critica, no, le quieren criticar y le critican ya. Pongámoslos que no encontraron nada en lo jurídico. Entonces viene la crítica por lo histiónico. ¿A qué hora se volvió usted histiónico? ¿Será negativo eso? No lo sé. Para algunos de sus detractores, sí, pues. Por supuesto. ¿Cómo es posible que Wilman Terán me venga a decir que viene de las estrellas? Pues, o sea, eso es malo para muchos, crítico para otros.
posiblemente impactado a algunos más. Eso ¿Usted tiene qué me una historia. responde? Estaba un día en Santo Domingo cuando recién hicimos la primera visita territorial, ingresé por allí, sí, eh, y venía escuchando una canción, sí, se llama Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy, ¿no? Entonces, yo Le no inspiró. preparo los cursos, me inspiró. ¿Y qué hay de malo en hacer las comparaciones, las figuras literarias? ¿Qué hay de malo en ello? Recuerdo a mi vieja maestra de literatura y expresión oral, doña Ligia de Navarrete, grata profesora y maestra, ¿no? Eh, ¿Qué hay de malo? Que tan desabrida está la sociedad que ya no tiene el encanto de la poesía y las palabras de la expresión de la vida y del alma. ¿Les afecta? ¿Qué es malo hablar con el alma y con la verdad? Cuando se habla con la verdad, sintiendo desde el corazón, ¿a eso descalifican? Se Sí, denigran a sí mismos. así es. Sobre todo porque Disculpe. da la impresión, por supuesto, no, no voy a estar ni con sus detractores ni con sus enemigos, me tienen muy sin cuidado. Lo que me preocupa es la sensación que tenemos en este momento en el Ecuador, de que aquí o no tenemos justicia, o manda un narcotraficante como Fito, no tenemos un gobierno, no tenemos autoridad, y nos debatimos Tienen en a una Wilman crisis Terán de seguridad, nos debatimos en una crisis de seguridad tan grave que usted tiene que responder por ello como todos en sus funciones. tienen aquí a Wilman Terán, que está luchando por rescatar la función judicial, cueste lo que cueste. Ese es mi lema, y cueste lo que cueste, con todo el enfrentamiento, sin recursos, activando conciencias de uno en uno, haciendo autogestión interna. Lo estamos haciendo. Tal vez la ciudadanía requiere más, se merece más. Ahí está el Poder Ejecutivo. Afloje lo que le corresponde a la función judicial y vamos a ver cómo en menos de un mes todo el país está citado, cero citaciones fallidas, cero audiencias fallidas, el plan maestro de celeridad que he lanzado, ya lancé el proyecto de plan maestro de celeridad para que los procesos empiecen a caminar a velocidad. Esto es porque uno lo entiende en dónde se está quedando la cosa. Mientras más se quede en esos espacios, mientras más tarde allí los procesos judiciales más activan a la corrupción, entonces no hay que darle el chance, hay que acortar los tiempos. Tenemos que hacer reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos que garantizar una mejor educación de los servidores judiciales en general, tenemos que convocar a concursos públicos a nivel nacional, completar el número de jueces, secretarios, fiscales incluso, defensores públicos, etcétera. Tenemos un universo por hacer. Y vea, Devuélvame la salud moral de este país, que la arrebataron exacto, con Trujillo. La clase política y el anticorreísmo ampón se llevó la salud moral de este país y hasta ahora no nos la devuelve. Es obligación suya también, presidente Wilman Terán. Es aquí obligación suya. estoy, en ese barco, con ese timón estoy conduciendo. Presidente Wilman Terán, ¿cómo le agradezco su gentileza? Un Yo diálogo muy agradecido muy a agradable. usted. Gracias, señor. Muy Y gentil. saludos a toda la audiencia. Gracias, Francisco. Hasta Él pronto. es Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, y esto es Ecuador Inmediato en su programa 48. Gracias, señoras y señores, por estar con nosotros, por quedarse. A ver, denme más like. Esta entrevista merita más like, por favor. Hay un buen número de quienes están participando. Denme su super chat y déjenme que yo en un momento más vuelva. Le tengo preparado una entrevista con Fabricio Vela. Ya la grabamos, es una entrevista pregrabada, pero quiero que le escuchen y escuchen las razones de un periodista. Grato amigo, por cierto, de Ecuador Inmediato, y le damos a él la gentileza de habernos atendido. Señoras y señores, regreso en un momento.